Bienvenidos a Susurros de México. Bienvenidos, hoy hablaremos de Amorís. Hay voces que nunca debieron ser escuchadas, susurros que no vienen del viento, sino de algo que aún camina entre nosotros, esperando en la penumbra. Esta es la historia de Amaris, la mujer que algunos creyeron enviada por Dios y que terminó siendo traicionada por los hombres. Una historia que advierte sobre el peligro de escuchar lo que los que no están aquí tienen que decir. En las afueras de Monterrey, en esa tierra agrietada por el sol, donde el viento parece llorar lamentos antiguos, se alza una estructura devorada por el tiempo, la hacienda del Topo Chico, fundada en el lejano siglo XVIII. Sus muros de adobe y piedra han sido testigos silenciosos de guerras, de eventos devastadores y de pactos sellados bajo la luna, pactos que nunca debieron hacerse. Corría el año 1871 cuando Amaris llegó al mundo. Su madre, una partera de raíces indígenas, conocía los secretos de la vida y la tierra. Su padre, un curandero español, entendía los misterios del cuerpo y el alma. Quizás fue esa mezcla de ADN y conocimiento lo que la hizo diferente desde su primer aliento. Porque Amaris no lloró al nacer. Su madre solía decir, con un nudo en la garganta, que la niña tenía ojos quietos, como si su mirada no se detuviera en el presente, sino que atravesara el velo del tiempo mismo. El silencio de Amaris era más elocuente que cualquier palabra. No jugaba como los otros niños, no reía con estruendo, solo observaba, y cuando tocaba algo o a alguien, esa quietud se rompía. A la edad de 4 años, en un gesto que heló la piel de todos los presentes, posó su pequeña mano sobre el vientre abultado de una vecina. Con una voz clara, impropia de su edad, sentenció: tu hijo se llamará Tomás, pero no llegará para ver la luna llena, la familia. Entre el miedo y el escepticismo, intentó ignorar la profecía, pero 3 días después, el recién nacido dejó de existir sin explicación alguna. El miedo comenzó a tejerse alrededor de ella como una telaraña. 2 años más tarde, a los 6, se acercó un anciano que lloraba la reciente pérdida de su esposa. Amaris tocó su brazo y susurró con la misma certeza desoladora: tu esposa no se desvivió sola, la empujaron. Esa misma noche, consumido por el dolor y la verdad revelada, el anciano dejó de existir por la tristeza. La aldea ya no veía a una niña, sino a un presagio andante. Amaris creció, pero su don o su maldición se hizo más profundo. No era una persona habladora. De hecho, apenas pronunciaba palabra si no era necesario. El verdadero contacto, la comunicación real, ocurría a través de su tacto. Un simple roce de su piel era suficiente para desatar un torrente de visiones. Al tocar a alguien, veía el pasado que habían enterrado bajo capas de mentiras y olvido. Veía el futuro no como una posibilidad, sino como un destino ineludible, tallado en piedra. Y lo más aterrador de todo, veía secretos tan oscuros que nadie del pueblo querían que fueran revelados. Pero su conexión no se limitaba a los vivos. Amaris veía a los espíritus que vagaban por la hacienda, por los campos, por las calles del pueblo. Eran presencias que para todos los demás eran invisibles. Algunos de estos seres le hablaban, compartiendo sus penas y sus rencores. Otros simplemente la observaban desde las esquinas, con ojos vacíos, como esperando algo. Entre todas estas apariciones, había una que la visitaba con frecuencia, la figura de un niño sin rostro, una silueta de humo y tristeza, que una tarde le dijo con una voz que sonaba a tierra removida: tú eres la puerta cuando te abran. Todos saldremos. La gente, que antes la miraba con recelo, ahora la miraba con auténtico terror. Los rumores corrían como la pólvora. Decían que su voz era un vehículo para el más allá, que sus susurros
no eran más que maldiciones disfrazadas, pero ella, cuando se atrevían a confrontarla, respondía siempre con una calma escalofriante, con la mirada perdida en un punto que solo ella podía ver. No soy yo, son ellos. Ellos no quieren silencio. Convertida en una joven mujer, Amaris era una paria. Vivía recluida en una pequeña habitación de la hacienda, un santuario de soledad y ecos. No dormía, no comía, solo se sentaba en la oscuridad y escuchaba cada noche. El coro de los espíritus se hacía más fuerte, más exigente. Cada día, el mundo de los vivos la evitaba con más fervor. Una noche, una tormenta feroz azotó la región. Los relámpagos iluminaban las cruces del camposanto y el viento aullaba como un alma en pena. Fue entonces cuando los ancianos del pueblo, desesperados por las sequías y las enfermedades que los asolaban, tomaron una decisión terrible, convencidos de que los espíritus estaban enojados y querían comunicar algo. Decidieron que Amaris era la única que podía servir de puente, que ella debía ir al panteón y escuchar. La prepararon como si fuera un sacrificio. La vistieron con un sencillo vestido blanco, le entrelazaron flores frescas y pálidas en su largo cabello oscuro, y bajo la lluvia inclemente la llevaron hasta el corazón del cementerio, dejándola sola entre las tumbas erosionadas por el tiempo. Pasaron 3 largos días y 3 largas noches. Al amanecer del cuarto día, un grupo de hombres se armó de valor para ir a buscarla. La encontraron de pie, inmóvil, en el centro exacto del panteón, pero la mujer que hallaron ya no era la Amaris que conocían. Sus ojos, antes oscuros y profundos, eran ahora 2 orbes completamente blancos, lechosos, como si miraran hacia adentro. La piel de Amaris estaba tan fría como la de una lápida en invierno, y de sus labios, secos y agrietados, brotaba un susurro incesante. Murmuraba nombres que nadie en el pueblo conocía. Uno de esos nombres, según contaron los que se atrevieron a escuchar, era el de un niño que aún no había sido concebido. Otro nombre pertenecía a un hombre que dejaría de existir en una guerra lejana, 40 años en el futuro, llamada Revolución Mexicana. Desde aquel ritual en el panteón, Amaris dejó de ser una mujer. Se había convertido en un canal, un recipiente abierto para las voces del más allá. El terror se apoderó de los hacendados y del pueblo entero. La mujer que susurraba el futuro y desenterraba el pasado ya no era manejable, era una amenaza. Tomaron la decisión de encerrarla. La llevaron a la vieja capilla abandonada de la hacienda, un lugar santo profanado por el olvido. Sellaron las pesadas puertas de madera, no solo con cerrojos, sino con tierra bendita traída del monasterio, con cruces hechas de ramas de espino y con rezos antiguos susurrados por un sacerdote tembloroso. Nadie, bajo ninguna circunstancia, debía acercarse. Nadie debía escucharla, pero no se puede silenciar lo que no tiene boca. Cada noche, cuando el sol se ocultaba, un susurro lograba filtrarse a través de los muros sellados. Una voz quejumbrosa y llena de rencor que parecía cabalgar en el viento. Yo no pedí escuchar, ustedes me obligaron a callar. El encierro no contuvo su influencia. La maldición, como una plaga invisible, comenzó a extenderse. Los niños del pueblo empezaron a repetir sus frases en sueños. Algunos despertaban gritando, con los ojos en blanco, describiendo lugares que nunca habían visto. Otros simplemente no despertaban. La locura rozó a quienes desafiaron la prohibición. Un peón de la hacienda, movido por la curiosidad, se acercó una noche a los muros de la capilla para escuchar. A la mañana siguiente lo encontraron vagando por los campos, gritando después de haber caminado kilómetros sin escuchar ni ver, solo con un grito estremecedor. Una mujer piadosa, creyendo que podía salvar el alma de Amaris,
Con un gesto de compasión, logró deslizarle un abrazo a través de una grieta. La mujer dejó de existir 3 días después, su cuerpo inexplicablemente cubierto de flores marchitas. El final de la historia de Amaury es tan misterioso como su vida. Una mañana brumosa, la capilla amaneció abierta. Las puertas, antes selladas con rezos y espinas, estaban de par en par, como si nunca hubieran estado cerradas. Adentro no había rastro de la mujer. Amaury se había ido. Lo único que quedaba de ella era su vestido blanco. El mismo que usó en el panteón estaba colgado en el altar como una ofrenda macabra, y sobre la tela, antes inmaculada, ahora había un manto de flores secas y quebradizas. Desde ese día, la vida abandonó la hacienda del Topo Chico para siempre. Nadie volvió a vivir entre sus muros. Los valientes o necios que intentaron restaurarla desaparecieron sin dejar rastro. Los curiosos que se han adentrado en sus ruinas para buscar emociones fuertes no han vuelto a ser los mismos. Si es que han logrado salir, dicen los que viven cerca, los que conocen las viejas historias, que Amaury nunca se fue del todo, que su esencia quedó impregnada en la capilla, en la tierra, en el aire. Cuentan que si visitas las ruinas de la capilla en una noche sin luna y guardas un silencio absoluto, tan profundo que puedas oír los latidos de tu propio corazón, podrías escucharla, podrías oír un susurro que pronuncia tu nombre, porque Amaury no busca venganza, solo espera pacientemente que alguien más la escuche. Pero te advierten, si llegas a escuchar su voz, si su susurro alcanza tus oídos, ya no podrás dejar de hacerlo. Su voz se quedará contigo para siempre. Amaury susurrando: yo no pedí escuchar, ustedes me obligaron a callar. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo del miedo. Si historias como la de Amaury te atrapan, no olvides suscribirte a Susurros de México y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Dale like si te ha gustado y déjanos en los comentarios qué otras historias te gustaría que contáramos. Nos vemos en el próximo susurro.